Buenas tardes a todos, jóvenes, hermanos, y realmente es una alegría, un honor estar aquí al lado de Guillermo Pastor. Estamos dispuestos para poder responder las inquietudes y preguntas, y anímense, si hay todavía alguna pregunta que tengan en mente, nos puedan hacer llegar, vamos a tratar de responder de la mejor manera posible, ¿no? Sí, claro que sí. Hemos estado viendo aquí algunas preguntas que ya se han hecho, pero si, como dice el pastor Daniel, si de repente hay personas que todavía no han podido ingresar de repente con el código QR, pueden hacerlas ahora en este momento sin ningún inconveniente. Las preguntas más difíciles las va a contestar el pastor Daniel. Bien, entonces, ¿cómo? Vamos a comentar las preguntas, pastor. Si se logra escuchar hasta adelante, ¿verdad? Ok. La primera pregunta dice, tengo 19 años. ¿Cómo? Un segundo, desapareció. Allá. ¿Cómo hago para que prevalezca más el Espíritu Santo en mí? Es una pregunta anónima, ¿ok? Pero dice lo siguiente, ¿cómo hago para que prevalezca más el Espíritu Santo en mí? Bien, bueno, siempre hablar del Espíritu Santo a veces no es tan fácil de entender, de comprender, porque, bueno, estamos hablando básicamente de ser lleno del Espíritu, ¿no? Las Escrituras nos dicen en el libro de Efesios, Pablo específicamente hablando y diciéndole a los efesios, haciendo un contraste entre lo que es consumir vino o estar, digamos, sumergido en el vino, por decirlo así, y hace un contraste con la llenura del Espíritu. Entonces creo que el entender la llenura del Espíritu hay que entenderlo en el contexto de lo que Pablo está diciendo cuando hace un imperativo y dice sed llenos del Espíritu, ¿no? Entonces podemos revisar Efesios para entender un poquito el contexto en el que Pablo lo está diciendo y de esa manera tener mayor claridad. Si leemos, por ejemplo, desde el versículo 5:18. Si, por ejemplo, leemos desde el versículo 15, dice así, no voy a leer, a ver todo el contexto. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Verso 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Verso 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos un contraste entre lo que vendría a ser embriagarse con vino, todos sabemos que los efectos de embriagarse con vino es perder el control, ¿no?, de nosotros mismos. Entonces el contraste, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu, es justamente el pasar de la embriaguez a la sobriedad. Entonces alguien que está lleno del Espíritu es una persona sobria, es una persona que tiene control de sí mismo. Entonces hablar de la llenura del Espíritu, en otras palabras, es decir que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces no sé si estoy todavía dentro de la pregunta, porque ya me olvidé la pregunta cuál era exactamente, pero quería partir de allí para entender más o menos el tema de la llenura del Espíritu. ¿Se la podrías volver a repetir, por favor? Sí, claro, pastor. Dice, ¿cómo hago para que prevalezca más el Espíritu en mí? Ok. Bueno, entonces, sí, el imperativo sería ser controlado por el Espíritu, ¿no? La pregunta sería, ¿no?, ¿cómo hago para ser controlado por el Espíritu? Lo que vemos aquí, en el contexto de este texto, Pablo está hablando prácticamente de nuestra forma de vivir, es decir, cómo deberíamos vivir, ¿no? Eso nos indica que el ser controlado por el Espíritu tiene que ver con respecto a cómo estamos procediendo, cómo estamos actuando. Está relacionándolo Pablo con la obediencia. Dice por eso el verso 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir.
¿no? Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu, yo tengo que evaluar primero cómo estoy viviendo, o sea, cómo estoy conduciéndome, cómo hablo, cómo pienso, cuáles son mis motivaciones, cómo siento, cómo estoy actuando, cómo hablo. Y creo que también está conectado con el aspecto de lo que dice el verso 19, ¿no? Dice, anímense unos con otros con salmos, himnos y canciones espirituales, ¿no? Si estamos hablando de salmos, simplemente por mencionar el tema de los salmos, ya estamos hablando de que Pablo está trayendo a colación el asunto de las escrituras. Entonces, si yo quiero ser controlado por el Espíritu, lleno del Espíritu, yo tengo que tener una relación estrecha con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está llenándome, no está alineando mis pensamientos, no está enseñándome y no está haciendo lo que la Escritura dice que la palabra hace, ¿no? Corrige, instruye, ¿no? Reprende. Si yo no estoy dejando que eso ocurra, entonces no puedo decir que estoy siendo lleno del Espíritu. Por eso, la llenura del Espíritu, para concluir, tiene que ver con ser controlados por el Espíritu, y ese control del Espíritu está ligado a cuán cercano estoy yo a la palabra de Dios y estoy dejando que la palabra de Dios influya en mí. Y esto se va a ver expresado, pues, como aquí menciona, salmos, himnos y canciones espirituales, ¿no? Hay un aspecto de una evidencia, ¿no? Una persona que está llena del Espíritu será una persona que está, digamos, renegando, quejándose, o será una persona que está dando gracias, que está alabando a Dios, que está elevando un cántico de adoración, ¿no? Por eso aquí dice el verso 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si queremos ser llenos del Espíritu, ¿no? 19 sería la edad de referencia de los asistentes de esta conferencia. Dejen que la Escritura sea prioritaria en sus vidas. Sigan lo que ella dice, sométanse a la palabra de Dios, y su proceder, su forma de vivir, en su forma de vivir se va a ver reflejado esta llenura del Espíritu. Si quizá puedo añadir algo más, y partiendo de lo que menciona el pastor Guillermo, en Efesios 5:18 lo que encontramos es un imperativo: sed llenos del Espíritu. Eso quiere decir, bueno, al joven que pregunta, joven de 19 años que hace esta pregunta, hay que saber de que para el cristiano el ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y ya el pastor menciona, ¿verdad? También cómo, pero la pregunta es cómo. O sea, ¿qué hago? Las personas dicen, ¿cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo controle mi vida? Y es efectivamente, refuerzo la idea del pastor Guillermo, solo con la palabra de Dios. Hay un pasaje paralelo a Efesios 5:18 que encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 12 en realidad en adelante, pero los resultados son los mismos, que tienen que enseñarse unos a otros, exhortarse, tienen que andar con sabiduría, cantando en nuestros corazones, sirviendo al Señor. Pero en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Las consecuencias son las mismas: llenura del Espíritu Santo, la palabra de Cristo abundando en ti. No puedes pretender ser lleno del Espíritu Santo si la palabra del Señor no está en ti. No puedes pretender ser lleno del Espíritu Santo si no estás lleno de la palabra de Dios. Así que los jóvenes tenemos que tener claro eso, ¿no? Bien, gracias. Excelente, pastor. Otra pregunta. Dice, tengo 19 años. ¿Por dónde puedo empezar a estudiar teología? ¿Cuál sería su recomendación? Creo que ha sido el mismo joven, ¿no? De la primera pregunta, 19 años. Parece que sí. Creo que debería partir, no sé si la pregunta está enfocada en qué tema teológico, por cuál tema teológico empezar o en dónde empezar a estudiar, pero creo que por una cuestión de orden, evidentemente este joven probablemente tenga su iglesia local,
Y creo que la iglesia local es el mejor lugar para empezar a estudiar teología, ¿no? Creo que la mayoría de iglesias, ¿no? Por lo menos una iglesia sana, una iglesia que cree en la centralidad de las escrituras, pues tiene una academia bíblica o tiene un instituto bíblico o simple y llanamente pues tiene un programa de formación, ¿no? De discipulado. Y creo que si hablamos del lugar donde empezar a estudiar, tiene que ser en la iglesia local, tendría que ser bajo la supervisión pastoral, ¿no? Y tendría que ser pues bajo dirección, ¿no? No creo que sea lo mejor emprender el estudiar la palabra de Dios por uno mismo, solo, aislado, alejado del consejo de los demás, alejado de repente de dirección, ¿no? De una supervisión pastoral, como estoy mencionando. Creo que es el camino, ¿no? Si quieres empezar, yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, yo tenía un deseo muy grande por estudiar teología, ¿no? Yo quería ingresar al seminario inmediatamente, pero creo que mi pastor en ese tiempo me dio un consejo muy sabio, ¿no? Me dijo, tranquilo, vamos a empezar primero aquí, ¿no? En la iglesia, aquí tenemos nuestra academia bíblica, así que yo te voy a discipular, vamos a llevar pues nosotros, bueno, en ese tiempo solíamos llevar Nueva Vida en Cristo 1, Nueva Vida en Cristo 2, y creo que esos son los primeros pasos, ¿no? Ahora, creo que de repente ya hay un momento en que no toda iglesia tiene, digamos, los recursos como para proveer una preparación teológica mucho más profunda, y creo que ahí ya entra a tallar, y puede ser el otro aspecto de la pregunta, entra a tallar dónde estudiar, ¿no? Creo que hay buenos lugares donde estudiar teología. Entonces, bueno, yo al estar aquí también de alguna forma estoy representando a mi casa, que es Centros Teológicos Bautistas. Así que si ustedes me preguntan un lugar dónde empezar a estudiar, de repente yo les diría en CTV, ¿no? No es ninguna propaganda, por si acaso, es una respuesta sincera. Y el otro aspecto, de repente, si la pregunta está enfocada en por qué aspecto empezar de la teología, porque cuando hablamos de teología, pues estamos hablando de teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, teología práctica, ¿no? Como normalmente se divide la teología. Y lo que yo les diría es que podrías empezar, digamos, en lo que nosotros llamamos teología bíblica. Yo siempre aconsejo que si uno quiere realmente empezar a una formación más formal de la teología, asegúrese de conocer bien su Biblia, asegúrese de ser un lector asiduo de la palabra de Dios, ¿no? Asegúrese de haber leído toda la Biblia, asegúrese de conocerla, de no estar como desorientado, ¿no? Primero, o sea, si no sabes cuántos libros tiene la Biblia, como aquí hay que hacer una pausa allí y decir, a ver, voy a empezar desde lo más básico, ¿no? Conocer sus divisiones, conocer cuál es el mensaje central, porque la Biblia es un mensaje, digamos, es una sola historia, ¿no? 66 libros, 2 testamentos, pero hay una sola historia que se va hilando desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo que entender ese panorama bíblico y esa historia de redención, cómo se va hilando de principio a fin, es lo primero para estar bien ubicados y para luego ahondar mucho más respecto a la teología. Bueno, quizá puedo añadir algo más, ¿no? Cuando escuchamos el término teología, a algunos nos parece como, ¿qué será eso, no? ¿Qué es eso? ¿Dónde se aprende y todo? Pero lo cierto es que todos hacemos teología de alguna manera. Y cuando hablamos de teología es qué estamos entendiendo acerca de Dios, cuál es nuestro concepto acerca de Dios, ¿no? ¿Hay jóvenes aquí que quieren estudiar teología? Levanten la mano los jóvenes que quieren estudiar teología. ¿Solo tan poquitos? ¿De verdad? A ver, creo que no han captado la pregunta. ¿Quiénes quieren estudiar teología? Levanten la mano, a ver. Ahí está, ¿no? Ya. Tómenle foto, por favor. Ya está. Claro, y quizás digan, teología, ¿en qué consiste esa carrera? Les digo, teología es, bueno, el término es como estudio de Dios, pero más claro sería estudio de los atributos de Dios. En otras palabras, es conocer un poco más de Dios. Y como justamente ya también mencionó el pastor Guillermo, es que algunos quieren matricularse en un seminario y piensan que le van a cambiar algo en su cabeza, no sé qué. Todo tiene un punto de partida y es la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay estudio bíblico bueno, aquí hay iglesias que nos están visitando
¿Hay estudio bíblico en su iglesia? Si hay estudio bíblico, tiene que estar ahí. Y si no hay, alguien puede decir, es que no hay. Es que puedes solicitar, ¿no? Pastor, quiero estudiar la Biblia. Leerla es nuestra responsabilidad individual, pero si no hay estudio bíblico en tu iglesia, puedes pedir. Pero si hay escuela bíblica o como otros llaman academia bíblica, una variedad de nombres, tienes que estar ahí. Pero luego, si aspiras quizás a llevar cursos más avanzados, bueno, ya ahí hay que ver, ¿verdad? Instituciones quizás que tengan una buena base doctrinal, una declaración de fe correcta, ¿no? Histórica. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo evitar caer en la dicotomía en el cristianismo, de lo que se sabe a lo que se hace? Nuevamente, ¿cómo evitar caer en la dicotomía en el cristianismo, de lo que se sabe a lo que se hace? Ya bueno, a ver, esta vez voy a comenzar yo, ¿no? Dicotomía. El problema es que, incluso hablando, conectado a la pregunta anterior, ¿no? Estudiar teología, leer la Biblia y todo, está bien, de verdad que está muy bien. El problema está en que lo que aprendemos no lo llevamos a la práctica. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que mentir es malo? Pero ¿por qué miente entonces? ¿O no mienten? Los que estamos aquí, ¿cuántos sabemos que tenemos que orar? Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Y por qué no oran? Los que estamos aquí sabemos, hemos escuchado que hay que amar a nuestros enemigos. ¿Y por qué no lo hacen? Entonces, una primera parte, y estamos insistiendo desde hace rato junto con el pastor Guillermo, de que hay que conocer la Biblia, pero esa es la mitad de la tarea. La otra mitad es que lo ejecutes. Y si no lo ejecutas, has entendido algo espectacular en tu cabeza y tienes todo muy bien estructurado y dices, wow, es que logré entender esto, pero luego no lo vives, ¿cuál es el valor? ¿Para qué sirve? Entonces, el desafío para muchos justamente es eso. Me incluyo, no estoy excluyéndome de aquellos que entienden algo pero cuesta llevarlo a la práctica. Entonces, como siempre digo, muchas veces nuestro problema no está en que no sepamos algo, nuestro problema está en que no hacemos caso lo que la palabra del Señor dice, porque ya sabemos, ya tenemos esa información, ya sabemos que es mandamiento del Señor. Sí, lo que podría añadir es, bueno, Daniel ha hecho una paráfrasis de lo que Santiago nos dice y nos exhorta, ¿no? Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es, ¿no? Siempre es lo más difícil el aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Podríamos decir incluso que es fácil aprender cuáles son las doctrinas correctas, cuáles son las doctrinas fundamentales, cuál es la confesión de fe de nuestra iglesia, cuál es el credo que tenemos que abrazar. Eso en comparación con aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es fácil. La parte complicada, la parte compleja es el llevar a la práctica lo que leemos, lo que escuchamos, lo que aprendemos, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué es tan difícil y por qué existe esa dicotomía? Porque recordemos que hay algo que se llama pecado y que todavía sigue afectando nuestras vidas, ¿no? Por más que estemos en Cristo y hayamos sido regenerados, hayamos sido redimidos, todavía el remanente de pecado que habita en nosotros es un enemigo muy grande.
Es un enemigo que vamos a tener hasta que seamos glorificados. Y si partimos de ahí, identificamos, hay un enemigo con el que tengo que batallar todos los días, se llama pecado. Y no solo es el pecado, hay un sistema de este mundo, hay una corriente de este mundo. Y no solo hay una corriente de este mundo, hay un enemigo real, espiritual, llamado Satanás. ¡Wow! Qué difícil es la batalla y qué difícil es la vida cristiana realmente. Por eso creo que en la primera ponencia hablaba un poco de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? No se puede ser cristiano si realmente uno no está revestido de poder de lo alto, si no está plenamente siendo controlado por el Espíritu. ¿Cómo vamos a vencer pues el pecado si el Espíritu no está obrando en nosotros y no estamos dejando que Él controle, ¿no?, nuestras vidas, todas las áreas de nuestra vida? O sea, es una derrota segura. Pero por el contrario, Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, recordemos, ¿por qué es tan difícil llevar a la práctica lo que aprendemos? Porque hay que pelear la buena batalla de la fe, hay que pelear en contra del pecado y hay que ser intencionales con esto. No podemos confiarnos y no podemos tomar una postura pasiva y decir, bueno, ya Dios se encarga, ¿no? Creo que la Escritura hace un énfasis tanto en la soberanía de Dios y hace un énfasis también tanto en la responsabilidad del hombre, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad la que no podemos huir y más bien debemos asumirla con todo nuestro ser. Así es. Siguiente pregunta. ¿Por qué la Biblia contempla casarse si Jesús nunca se casó? Es lo que menciona la pregunta. Nuevamente, ¿por qué la Biblia contempla casarse si Jesús nunca se casó? ¿Empiezas tú? Tan, tan, tan. Ya, los dos vamos a contestar al final, ¿ya? Así que no hay inconveniente en eso. Miren, hay cosas que Jesús pudo hacer y no las hizo, ¿no? Por ejemplo, casarse, tener hijos y todo, no las hizo. ¿Por qué? Porque, fácil, Él vino con una misión establecida a esta tierra. Él vino con algo, con un objetivo claro. Así que si Él iba a morir en la cruz, pues tener hijos o tener una viuda y todo lo que nos podemos imaginar, digamos. O sea, el objetivo era que Él pueda salvar a la humanidad. El objetivo que Él tenía era redimir a la gente de sus pecados, ¿no? Y también en las Escrituras vemos de que no todo lo que Jesús hizo en su niñez, en su adolescencia, están escritas, ¿no? Porque imagínense que todo se hubiese escrito de Jesús. Ustedes han visto esto en Juan capítulo, los últimos capítulos, déjenme ver, donde nos dice claramente que Juan capítulo 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras cosas o muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se está refiriendo al libro de Juan, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hay aspectos que incluso la Biblia no lo muestra acerca de Jesús, porque hay algo clarísimo. Este último versículo lo menciona. Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él vamos a obtener salvación. Así que Jesús vivió y murió con ese propósito de redimir. Porque Él pudo haber aprendido muchos oficios, pudo haber realizado muchos viajes, Él pudo haber llevado a cabo o tener 5 o 10 hijos. ¿Por qué no hizo tantas cosas? Hizo lo necesario para redimirnos. Y esa fue su tarea. Esa fue su tarea, ¿no? Pastor Guillermo, que pueda añadir algo más. Sí, bueno, yo diría que en realidad Jesús sí se va a casar, ¿no? Porque ¿quién es la novia de Cristo? Claro. La iglesia, nosotros, los creyentes, somos la esposa del Cordero, ¿verdad?
somos la novia de Cristo. Entonces, en ese sentido, sí podemos entender de repente el aspecto del matrimonio para Cristo, ¿no? Ahora, es interesante también que Jesús, en Mateo 19, en el contexto de los fariseos que le preguntan, ¿no? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? En ese contexto Jesús le dice, los refiere a las Escrituras, ¿no? Le dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, Jesús es podemos decir, el primero, ¿no?, en reafirmar este diseño de Dios que es el matrimonio, el poner en alto, ¿no?, la figura del matrimonio como institución divina, y es el primero que, digamos, menciona esto, ¿no?, en respuesta al tema del divorcio y reafirma, ¿no?, reafirma esta realidad y este plan de Dios. Así que la Escritura dice claramente, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Hay casos, obviamente, como no sé si sea el caso del joven que ha preguntado, de repente quiere quedarse soltero. La Biblia habla del don de continencia, habla de aquellos que se hacen eunucos, nacen eunucos, se hacen eunucos por causa del reino. Puede ser el caso de este joven de repente, ¿no?, que quiera quedarse soltero, pero digamos, puede ser la excepción, ¿no?, al orden natural de las cosas con las cuales Dios nos ha creado, ¿no? Y el orden natural pues es que uno halle la benevolencia de Jehová, ¿no?, que es la esposa. Así es. Así que imitar a Cristo y que se quedó pues sin esposa, no vayas a pensar que imitar a Cristo entonces te vas a quedar soltero, no lo vayas a aplicar de esa manera, ¿ya? Si no eres eunuco, no trates de ser eunuco tampoco, bueno, hablando en ese sentido, ¿no? La Biblia dice claramente que el que haya esposa haya el bien. Así que los jóvenes tienen que anhelar, bueno, los que no tienen obviamente el don de continencia, tienen que anhelar, ¿no?, el matrimonio, la vida de familia, y tienen que prepararse para eso desde que entienden estas cosas, ¿no? Adolescentes, jóvenes. Gracias. Siguiente pregunta, pastor. ¿Cómo definirían, en breves palabras, la llenura del Espíritu en forma práctica? ¿Cómo definiríamos, en breves palabras, la llenura del Espíritu en forma práctica? Creo que ya hemos respondido parte de esa pregunta. Creo que tiene que ver con ser controlados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuánto estoy? Y cuando digo permitiendo, no quiero decir que Dios no sea soberano, no quiero decir que Dios no tenga el control, pero la Escritura sí, como dije, enfatiza también la responsabilidad del hombre. Y entonces, en términos concretos, prácticos, diría, ¿no?, ¿cuánto estás rindiendo al Espíritu Santo el control de tu vida? ¿Cuánto estás rindiendo al Espíritu el control, por ejemplo, de tus ojos? Lo que miras, cómo observas. ¿Cuánto estás permitiendo que el Espíritu controle tu forma de hablar? Por ejemplo, ¿no? ¿Eres rápido para criticar de repente? ¿Eres rápido para juzgar? ¿Eres rápido de repente para irarte? ¿No? Porque en el contexto de Efesios y de la llenura del Espíritu, no de la llenura, sino del contristar al Espíritu, Pablo habla de no andar en griterías, en ira, en contienda, en celos, envidia. Y esas cosas son las que justamente evidencian que uno no está siendo controlado por el Espíritu, ¿no? Y el fruto del Espíritu es lo opuesto a estas obras de la carne y es lo que evidencia que uno está realmente siendo controlado por el Espíritu. ¿Hay dominio propio en tu vida? ¿Hay amor? ¿Hay paciencia? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay fe? ¿Hay templanza? ¿Hay autocontrol? Bueno, ahí están las evidencias de estar siendo lleno o controlado por el Espíritu. Bien, manera práctica, ¿no? La manera práctica, cómo ser lleno del Espíritu Santo, es que tienes que abrir tu Biblia, leerla, orar a Dios y lo que estás aprendiendo, llevarlo a hechos, que se concrete en cosas de tu día a día. Y claro, Pastor Guillermo hace referencia a Gálatas, ¿no?
por ejemplo, ¿cómo puede ser que alguien, un joven, quiera ser lleno del Espíritu y anhele estas cosas, ¿no? Porque ¿qué joven no quiere vivir bien su vida cristiana y no ser un hipócrita, uno que para cayendo en lo mismo, ¿no? Y entiende al leer la Biblia, al leer su devocional, hacer su reto, como lo llamamos en la iglesia, lee la Biblia, pero hace lo contrario. Se enamora de una inconversa, por ejemplo. Eso es muy, muy común, ¿no? Entonces dice, es que no se puede pretender ser así, controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que la chica igual, ¿no? Lee la Biblia y todo, pero se enamora de un chico que no es cristiano? Porque los resultados de la vida del Espíritu Santo o la evidencia del Espíritu Santo se van a hacer notorias, se van a hacer evidentes. Entonces, no es algo teórico, tampoco es algo místico o sobrenatural. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Pero palabra de Dios y Espíritu Santo, ya contestamos hace un momento de que no están separados. Es que cuánto la palabra del Señor me controla a mí, cuánto estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, va a decir Pablo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Chicos, en otras palabras, somos llenos del Espíritu Santo cuando obedecemos a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Obedeces a la palabra de Dios? Porque si no, porque es contradictorio. No puedes anhelar ser lleno del Espíritu Santo mientras desobedeces a Dios, mientras desobedeces la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No pretendas ser lleno del Espíritu Santo si ignoras la palabra de Dios o conociéndola vas en contra de la palabra de Dios. Una manera práctica es, leo la Biblia y lo que entiendo lo tengo que ejecutar, no hay otra manera. Y esto se va a evidenciar, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, como ya dijimos, pero está el otro lado, también los frutos de la carne. Por eso va a decir Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Quisiera tal vez abrir mucho más este tema, pero quiero decirles solamente que andar en el Espíritu o ser lleno del Espíritu Santo no es algo sobrenatural o algo extático, místico. Es obedecer a la palabra de Dios, andar conforme a la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, bíblicamente, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ya, siguiente pregunta. De manera práctica, ¿cómo llego a entender cuál es mi lugar en el plan de Dios? De manera práctica, ¿cómo llego a entender cuál es mi lugar en el plan de Dios? Algo que puede ayudar muchísimo es entender que nuestro lugar o nuestro rol, nuestra función dentro del plan de Dios tiene que ver con las capacidades y con las habilidades con las cuales Dios nos ha creado, ¿no? Sabemos que las Escrituras hablan de los dones espirituales, por ejemplo, y los dones espirituales, según Pablo, son diversos porque el cuerpo de Cristo es diverso, ¿no? No todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen las mismas capacidades, cada quien tiene un don distinto, ¿no? Y creo que los dones, las habilidades, son las que determinan nuestras vocaciones, ¿no? Si yo no tengo habilidades matemáticas, por ejemplo, no creo que el plan de Dios sea que yo sea un ingeniero, tal vez, ¿no? Tal vez mi vocación va por otro lado, porque si no tengo esas habilidades lógico-matemáticos, de repente si tengo habilidades verbal-lingüísticas, de repente por allí va mi vocación, y mi vocación tiene que ver justamente con qué lugar yo ocupo dentro del plan de Dios, ¿no? Se suele hablar de los ocho tipos de inteligencia, ¿no? Como he mencionado ya dos, lógico-matemático, verbal-lingüístico,
hay quienes son más visuales, hay quienes son kinestésicos, y por ahí va el asunto, ¿no? Es decir, ¿con qué capacidades Dios me ha dotado? Ahora, si hay alguien que dice, bueno, yo no sé, no sé si tengo capacidades, bueno, sí las tienes, claro que sí. No hay nadie que no tenga habilidades, que no tenga capacidades dadas por Dios, por supuesto. ¿Cómo las descubro? Yo siempre digo, ensayo, prueba y error, ¿no? Si yo me involucro, por ejemplo, hablando de la iglesia local, en diversos ministerios, ¿no? Empiezo a servir de repente aquí y voy probando y uno mismo va a percibir en qué ministerio, en qué lugar, digamos, es más útil, y también la iglesia, los que están a tu alrededor van a poder notar también en qué ministerio, en qué lugar de repente tú resultas de mucha más bendición, ¿no? No siempre, como digo, como somos diferentes, no todos vamos a tener las mismas habilidades y por lo tanto no todos vamos a ser de bendición en todos los lugares. Pero va a haber un sitio para nosotros, va a haber un lugar para nosotros en el cual sí podemos identificar y decir, este es mi lugar. Creo que aquí sí tengo las habilidades, creo que aquí Dios me usa, creo que aquí sí soy de edificación para los demás. Entonces el tema de vocación tiene que ver con eso, ¿no? Es un descubrir también, no es algo que de repente uno lo pueda notar de la noche a la mañana, pero hay tendencias marcadas de acuerdo a cómo Dios nos ha creado. Creo que también eso apunta mucho de repente, creo que la mayoría de ustedes, si no está estudiando una carrera profesional, creo que, si no la ha concluido, la está estudiando ahora, o si no ha empezado, de repente tiene el deseo de empezar. Y uno, ¿por qué decide cierta carrera en lugar de otra? Responde a eso, ¿no? Responde a habilidades, a capacidades que uno tiene. Y como dije en la plenaria 1, la plenaria 2, no desligar eso con el plan de Dios, porque el reino de Dios no se construye solamente dentro de la iglesia, ¿no? El reino de Dios se construye en todo el mundo, porque Dios es Señor de todo, Jesús es Señor de todo. Entonces, en el lugar donde tú te encuentres, como dije, puede ser pues, en el área de los números, todo lo que involucre los números, todo lo que involucre las letras, de la ciencia, donde fuese, la empresa, la política, donde fuese, allí hay que proclamar el nombre de Jesucristo y hay que evidenciar que Jesús es el Señor, ¿no? A donde tú vayas, tu objetivo debe ser, donde tú te encuentres, donde tú trabajes, donde tú te estés desarrollando, tu objetivo debe ser este lugar, esta área, en este lugar reina Cristo. Y yo soy su embajador, yo soy su representante, y yo tengo que evidenciar que en este lugar, el señorío de Cristo está presente, ¿no? Entonces, diría eso, pensar en capacidades, en dones, en habilidades. Siguiente pregunta. Soy el único de mi familia que congrega en una iglesia y mis padres me están empezando a obstaculizar. ¿Qué consejo me daría? Soy el único de mi familia que congrega en una iglesia y mis padres me están obstaculizando. ¿Qué debo hacer? Lo que tiene que hacer es mantenerse firme, porque la palabra del Señor, si bien es cierto, nos enseña a los jóvenes a obedecer a nuestros padres, pero cuando nuestros padres, por ejemplo, nos prohíben ir a la iglesia, ¿los obedecemos o no? La Biblia dice que hay que obedecer a nuestros padres, ¿no? Pero si nuestros padres nos dicen, no quiero que me vayas a la iglesia, ya no quiero, o sea, no vayas ni más, ¿qué hacemos? Claro, hay que orar, pero ¿venimos o no venimos ya? ¿Ya no? Ya. ¿Por allá qué dicen? ¿Sí o no? Ya, porque hay que obedecer a los padres, ¿no? Chicos, no hay, es cierto, Dios nos ha puesto una autoridad en casa, papá y mamá, pero la autoridad más grande es Dios. Así que si nuestros padres nos prohíben o nos mandan a hacer cosas que van en contra de Dios, no tenemos por qué obedecerlos. Pero si lo que nos están mandando es bueno para nosotros, por ejemplo, vaya a estudiar, ¿no?
vaya a estudiar a la escuela, al colegio y sea un buen estudiante. Nos están mandando, eso sí lo tenemos que hacer. ¿No? Pero no cuando ellos nos están mandando a hacer algo que va en contra de Dios. De la misma manera, cuando hay una autoridad terrenal que nos manda a hacer algo en contra de Dios, como Pedro y Pablo decían, no, primero, Pedro y Juan, perdón, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no quita el otro hecho de que hay que orar mucho por nuestros padres, hay que dar un buen testimonio, hay que orar mucho por ellos, hay que confiar en la gracia de Dios, hay que confiar en la misericordia de Dios que en un momento va a tocar sus corazones. Pero a este joven que hace esta pregunta, o señorita, yo le animo a que tiene que mantenerse firme, porque si no son sus padres, van a haber otro tipo de ataques, sus amigos, el entorno, los vicios, las tentaciones, o sea, van a haber, pero hay que tener claro esto, de que Dios está por encima de todo y con mucho respeto y evitando en lo posible cualquier tipo de conflicto, pero hay que mantenerse firme en ese deseo de seguir, de servir al Señor, de estar en una iglesia. Pero hay que orar también mucho por los padres, ¿no? Ok, siguiente pregunta. Tengo un amigo que es ateo. ¿Cómo puedo hablarle de Dios si me pide pruebas de Él a cada momento? Pregunta que se relaciona. ¿Por qué Dios no se muestra físicamente si así sería más fácil creer en Él? Repito rápidamente. Tengo un amigo que es ateo y ¿cómo podría hablarle de Dios? ¿Cómo puedo hablarle de Dios si me pide pruebas de Él? ¿Y por qué Dios no se muestra físicamente si así sería más fácil creer en Él? Respecto empiezo con la última pregunta. Creo que algo que siempre, no es una pregunta, no es la primera que escucho esa pregunta, la segunda, y la respuesta no es tan complicada, ¿no? Porque Jesús, o sea, Dios ya se ha manifestado a la humanidad, o sea, ya se ha encarnado, ¿no? Se ha hecho hombre. Y lo que ha pasado, ¿qué han hecho los hombres? Como dice Juan 1:11, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, aunque Dios se hizo hombre, el ser humano lo ha rechazado, ¿no? Y en un sentido, ¿no? Sabemos que Jesús fue a la cruz voluntariamente, sabemos que Jesús fue a la cruz por obediencia al Padre y es parte del plan de redención de Dios, pero en un sentido también los hombres, los seres humanos, en un sentido lo hemos crucificado y al crucificarlo lo hemos rechazado. Entonces, el problema del ser humano no es que no tenga evidencias suficientes como para creer en la existencia de Dios. El problema del ser humano es que su naturaleza está tan caída, está tan corrupta, que no desea acercarse a ese Dios que se hace evidente por medio de la creación. Romanos capítulo 1 habla el apóstol Pablo de que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Entonces no es que no hayan evidencias, sino es que simplemente el hombre no quiere acercarse a Dios, ¿no? Y no quiere abandonar su pecado, no quiere confesar sus pecados a Dios, no quiere arrepentirse de su maldad. Y Jesús lo dice claramente, ¿no? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y respecto a la primera pregunta, aparte de lo que concierne al testimonio, al buen testimonio, a siempre mostrar una actitud mansa y humilde, siempre respetar a nuestros, con quienes nos relacionamos, ¿no? En este caso, si hay algún, de repente, compañero de trabajo, de estudios que es ateo, nunca hay que pagar mal por mal. Si es que recibes un maltrato de parte de alguien así que te dice, se burla de tu fe, ¿no? Te ridiculiza, ¿no? Te dice, tú eres el aleluya, el cristiano, es una mentira, ¿no? Es para ignorantes y todo eso. Siempre hay que tener sumo respeto, gracia, amor en nosotros, revestirnos de gracia. Y por otro lado también no hay que pensar que la fe está peleada o está desligada de lo científico o de la ciencia, ¿no? Como usualmente se suele decir, bueno, la ciencia es una cosa, la fe es otra cosa, son polos opuestos, pero no es así, ¿no? Creemos firmemente que la ciencia confirma nuestra fe,
Y hay argumentos no solo científicos a favor de la existencia de Dios, hay argumentos filosóficos que uno puede, digamos, compartir con aquellos que no creen en Dios, ¿no? Para los que les gusta de repente investigar un poco más, hay incluso recursos muy sanos que pueden encontrar gratuitamente en internet. Por ejemplo, una página muy interesante, muy sana, muy centrada es Reasons to Believe, se llama, Razones para Creer. Allí vas a encontrar una serie de argumentos desde un punto de vista científico, filosófico, sobre la existencia de Dios. Otra página que es un ministerio que se llama Answers in Genesis, Respuestas en Génesis, que también es un ministerio que te brinda herramientas y recursos de apologética, ¿no? Para hacer una defensa de tu fe. Entonces, argumentos hay de sobra, ¿no? Y lo que quiero que ustedes sepan, si es que de repente no lo saben, los argumentos a favor de la existencia de Dios son mucho mayores a aquellos supuestos argumentos en contra de la existencia de Dios, ¿no? O sea, no desligues lo uno y lo otro y piensas que no, ellos tienen la razón, no, todo lo contrario. Sí, yo quiero añadir algo más ahí. Cuando el hombre no quiere creer, así hay evidencia visible, no va a creer. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una evidencia visible acerca de Dios. ¿Y qué creen? ¿Todos creyeron o no? ¿Creían? ¿Obedecieron todos o no? No todos obedecieron, ¿no? Así que, no, esto es mentira, ¿no? De que si Dios se hace visible, entonces yo voy a creer más fácil. No. Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, el mendigo, le está explicando, ¿no? Porque el rico dice, por favor, que de aquí, de entre los muertos, alguien resucite y vaya a predicar a mis hermanos porque no quiero que vengan a este lugar. Y Jesús le dice, no, en la parábola, el relato, el padre Abraham, ¿verdad? Respondiéndole, dice, no, es que aunque alguien se levante de entre los muertos y les dice, no van a creer. Tienen a los profetas, ya estaba también Jesús ahí mismo, ¿no? Como testimonio, como Hebreos dice, que Hebreos claramente va a decir, ¿no? De que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos tiempos a los padres, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Así que la evidencia ya está, y es muy grande la evidencia. Los que no quieren creer esto no van a creer. O sea, eso es una mentira, ¿no? De que si hay evidencia visible yo voy a creer, se ha visto que no es así. Siguiente pregunta, pastor. ¿El Espíritu Santo se va de mí cuando peco? No. El Espíritu Santo no se va de uno cuando peca. Pero, vamos a hacer la aclaración. Pero puede ser que alguien que está viviendo en el pecado realmente nunca tenga el Espíritu Santo. Quiero ir a Primera de Juan, esto es muy interesante, tenemos que ir a lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 6 en adelante, o verso 4 en adelante, ¿ya? Dice, escuchen bien, el que hizo esta pregunta o quienes tienen duda de esto, porque dicen, ya pequé, el Espíritu Santo se fue de mí, ¿no? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Guillermo en su exposición estaba explicando, ¿verdad? Que basta un solo pecado para ir al infierno, porque hemos quebrantado la ley. Dice 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, hablando de Cristo. Todo aquel que permanece en Él, esto es en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, esto es algo que tenemos que tener marcadito en nuestras Biblias. Primera de Juan 3,
9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como un teólogo decía, el cristiano peca por accidente, no no con premeditación. Si llegáramos a un punto de decir, no tengo pecado, la Biblia nos diría, mentiroso. Porque si llegáramos a un estado de que ya no hay pecado, no hay pecaminosidad en nosotros, ya no necesitaríamos ya de Cristo, ¿no? Pero estamos todavía, como también mencionó Guillermo hace un momento, luchando con la vieja naturaleza. Eso significa que cuando pecamos, tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos, y Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirse? Apartarse, no volver a hacer ese pecado. Pero si tú crees, esto es el pero, ¿no? Dios no se va a apartar de ti porque cometiste un pecado. Pero si tú cometes el mismo pecado una y otra vez, y este pecado te va arrastrando, puede ser el pecado de la inmoralidad sexual, los jóvenes, como el tema de la pornografía, como el tema de la masturbación, como el tema de la mentira, del robo, cualquier tipo de pecado como la lujuria, y tú vives en eso, ahí sí, un momento, porque aquí dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque está incapacitado de pecar, porque tiene una nueva naturaleza. Su nueva naturaleza no está diseñado para pecar. Por eso es que alguien que está constantemente dando la vuelta y vuelta en un pecado tiene que alarmarse. No es que pecas y Dios, el Espíritu Santo se va de ti. Si eres cristiano, te arrepientes, te apartas, el Espíritu Santo va a estar en ti y cada vez vas a estar pecando menos seguramente, pero si estás inmerso en un pecado del que no sales, eso es muy peligroso. Puede ser que el Espíritu Santo realmente no haya estado en ti, como muchas veces hemos visto incluso en la Biblia, ¿no? Judas ha estado entre los discípulos cuando fueron a echar fuera demonios y todo, y estaban maravillados y decían, wow, los espíritus se nos sujetan, pero al final él no creía en Jesús. Entonces hay que tener cuidado allí. Cuando pecas de manera accidental, te arrepientes, corres a los pies de Cristo, pides perdón, el Espíritu Santo está en ti. Esa es la garantía. Además, el Espíritu Santo es el sello de garantía para el día de tu redención. Sin embargo, si vives inmerso en un pecado y te has acomodado ahí y te estás volviendo un desvergonzado, digamos así, delante de Dios, estás perdiendo la sensibilidad, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, ¿no? Así que hay que tener cuidado allí. Si lo que pudiese agregar es que si bien, como ha señalado el pastor Daniel, el Espíritu Santo no puede dejar de habitar en un verdadero creyente, lo que sí las Escrituras nos dicen, lo había mencionado brevemente antes, es que el Espíritu Santo sí puede ser contristado y puede ser apagado, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no agravien, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención, ¿no? Entonces allí Pablo, podemos entender lo que dice, que alguien que ha sido sellado con el Espíritu, esto es, un verdadero cristiano, sí puede agraviar al Espíritu Santo, ¿no? Y en el contexto vemos ciertos patrones que hacen que nosotros agraviemos al Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, podemos partir desde el versículo 22. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Verso 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Verso 25, y aquí podemos ver una lista de cosas que pueden hacer que nosotros contristemos, entristezcamos o agraviemos al Espíritu, ¿no?
Por lo tanto, verso 25, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Entonces, si en mi vida reina la mentira, si la mentira es un patrón constante en mí, pues definitivamente puedo tener la certeza que estoy contristando al Espíritu, que lo estoy agraviando, que lo estoy ofendiendo. La última parte del 25 dice, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Verso 26, si se enojan, no pequen. Dice, no, airaos, pero no pequéis. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Esto es, digamos, una lucha sobre todo, bueno, en los matrimonios, ¿no? A veces cuando hay diferencias, de repente hay una discusión, nunca es bueno irse a dormir peleados, ¿no? Dejar que pase el día siguiente, bueno, ya mañana arreglaremos, ¿no? Siempre hay que, y lo aplícalo, pongámoslo en contexto de solteros, que probablemente sea la mayoría de ustedes, nunca se vayan enojados a dormir si es que no han arreglado las cuentas con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus hermanos en la iglesia, ¿no? Arreglen todas las cuentas, porque la ira, el enojo es aquello que contrista al espíritu. Luego dice, el que robaba, verso 28, que no robe más. ¿No? Es interesante porque a veces uno dice, bueno, estas son cosas que, ¿por qué Pablo las menciona en la iglesia? Bueno, porque seguro estaba ocurriendo entre los efesios esta conducta, ¿no? Que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con las necesidades. Verso 29, y esta es la última parte, dice, eviten toda conversación obscena. Entonces, si yo estoy abriendo la puerta a que mis diálogos, mis conversaciones sean de ese tipo, entonces puedo tener la seguridad, como estoy diciendo, de que estoy ofendiendo al Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto, no voy a ser controlado por Él, no estoy siendo lleno por Él, sino lo estoy agraviando, lo estoy ofendiendo. Sino que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y ahí el verso 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y el 31 nos da aún conductas que contristan al Espíritu, ¿no? Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, ¿no? Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En conclusión, si bien el Espíritu no deja de habitar en un verdadero creyente, y por eso ahí está el detalle de asegurarnos que realmente le pertenecemos a Cristo, que realmente somos nacidos de nuevo, que realmente tenemos esas marcas de un verdadero cristiano. Pero si tú dices, sí, yo sé, tengo la convicción, el testimonio del Espíritu, da testimonio a mi Espíritu que soy hijo de Dios, sé que soy un cristiano, tienes que tener cuidado en no ofender al Espíritu manteniendo estos patrones de la vida pasada, ¿no? En tu vida. Así es. Así es, pastor, muchas gracias. Bueno, el bloque de preguntas ya está finalizando, ya ha finalizado, mejor dicho. Agradecerle, pastor Daniel, pastor Guillermo, por su tiempo. Chicos, podemos darle un fuerte aplauso a los expositores de esta tarde. Vamos a pasar a otro bloque. Muchísimas gracias, pastor. Tal vez algo